Hola, bienvenido a un nuevo programa de Opinión Mundial. Soy Diana García y hoy tengo el honor de presentarles al embajador de la República de Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo. Su Excelencia, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. No, yo estoy muy contenta de que esté aquí en mi programa y que hoy nos hable de ese maravilloso país que es Ecuador. Bueno, Ecuador y Colombia son países hermanos, son países fraternos, son países muy similares. Ecuador más pequeño, la tercera parte del territorio colombiano es Ecuador. Ecuador, un país mega diverso, un país en el que si usted está en la capital, cuando llega a Quito, puede en una hora de camino estar en una zona maravillosa como los lagos hacia el norte, en una hora y media de camino hacia el sur puede estar escalando el volcán activo más alto que existe en el mundo, que se llama el Cotopaxi, si es que le gusta el andinismo. A 3 horas hacia el oriente puede estar en el bosque húmedo tropical, a 4 horas hacia el occidente está en una playa paradisíaca, y si toma usted un avión se va a Galápagos y está en el lugar en donde Darwin estudió el origen de las especies. Por eso le dije, un hermoso país, el cual nos va a hablar hoy. Profesor fundador de la Universidad Andina, sede de Ecuador, ministro de Educación y Cultura, catedrático, periodista y gran escritor ecuatoriano, actualmente embajador del Ecuador en Colombia. ¿Estaba entre sus planes ser embajador aquí en Colombia? En términos generales, uno nunca creo que tiene planes de ser embajador y menos de ser embajador en algún lugar en específico, a no ser que se dedique a la carrera diplomática. Pero en todo caso, como parte del gobierno del presidente Correa, uno de mis anhelos era justamente poder trabajar en el momento de reanudar las relaciones con Colombia en esta misión. Las relaciones diplomáticas entre Colombia y la hermana República de Ecuador datan del año 1832. Hemos vivido algunas épocas de crisis, pero también positivas y fructíferas. En la actualidad, ¿cómo se podría describir esta relación? Yo haría solamente una precisión. Yo creo que las relaciones de Ecuador y Colombia son mucho más fuertes. Pensemos que nosotros conformamos, una vez que nos independizamos de España, la Gran Colombia, el sueño del libertador. Lastimosamente, ya con la fundación de la República del Ecuador en 1830, terminó de deshacerse ese sueño. Y claro, luego ya entablamos relaciones como países hacia 1832, como efectivamente usted lo dice. Toda esa ha sido una historia muy fructífera y básicamente sin grandes problemas. Pensemos que nosotros teníamos en el Tratado de 1916, el Tratado Muñoz-Vernaza-Suárez, el instrumento de límites entre nuestros dos países y nunca existió controversia mayor al respecto. En este año, en mayo de este año, gracias a ese nivel de excelentes relaciones, nosotros logramos por fin hacer algo que no se había hecho en tanto tiempo, que era fijar el límite marítimo que existe entre Ecuador y Colombia. El límite estaba señalado en el Tratado de 1916, pero no se habían fijado ya in situ las coordenadas que determinaban cuál era el paralelo cero que dividía a las aguas territoriales de Ecuador y Colombia. Eso finalmente se hizo y hoy día en ese aspecto nosotros tenemos total acuerdo, ¿no? Pero además, hoy en día, las relaciones entre Ecuador y Colombia están en un nivel muy alto, en todo sentido, en un nivel de cooperación a través de las reuniones que continuamente tienen los ministros de las distintas carteras bilaterales, reuniones entre ministros de Ecuador y de Colombia, en la cooperación que existe en la seguridad, en el trabajo coordinado de seguridad de la frontera y en las reuniones bilaterales que han tenido los cancilleres, la canciller María Ángela Holguín, el canciller Ricardo Patiño, para poder desarrollar esto que es la agenda de los dos países y que va a tener su expresión más alta en la reunión del día 11 de
diciembre en Tulcán, que es el gabinete binacional, el primer gabinete binacional. El presidente Correa con el presidente Santos, conjuntamente con sus ministros, se reunirán en Tulcán para trabajar y evaluar la agenda que se ha venido desarrollando. El pasado año se reunieron históricamente el presidente Santos y el presidente Correa. Se restablecieron las relaciones diplomáticas entre los dos estados. ¿Realmente se ha venido trabajando en lo acordado en ese encuentro? Hay algunas cosas que se acordaron en la reunión del 19 de diciembre y que se han venido trabajando ahora, ¿no? Durante todo este año. Por ejemplo, algo que es importante es la conectividad y la comunicación que debe existir entre los dos países. Hoy día ya está, para empezar, la ampliación del puente de Rumichaca, es decir, ese puente que queda en la frontera entre Ipiales y Tulcán y que posibilitará un flujo de mejor forma del comercio y del turismo entre los dos países. Es decir, se va a construir un puente paralelo al puente actual y se va a reforzar el puente actual. Ese sería el camino de comunicación en la zona de los Andes. Pero al mismo tiempo está por empezar a operar lo que es el CEBAF o el Centro Binacional de Atención Fronteriza en la zona de Lago Agrio y La Hormiga, en el puente sobre el río San Miguel, es decir, en la zona que colinda el departamento de Putumayo con la provincia de Sucumbíos. Por ahí va a ser otra vía. Nosotros tenemos finalmente aprobado por la Cancillería colombiana la apertura del consulado de Puerto Asís. Okay. Entonces, va a ser un consulado importante en esa zona de Colombia, porque esa va a ser otra línea de transporte que va a conectar todo lo que es la parte de los llanos de Colombia y que va a permitir ahorrar alrededor entre 6 y 10 horas en el transporte pesado desde Ecuador hacia Bogotá, digamos desde la zona centro del Ecuador hacia Bogotá. Y por último está el otro proyecto que están los estudios, que es el puente en la zona del Pacífico, es decir, el puente en la zona que sería de San Lorenzo hacia Tumaco. ¿Por qué? Porque la idea es tener 3 corredores de comunicación. Okay. El corredor del Pacífico, que pudiese generar en un futuro una línea de transporte multimodal desde Cartagena hasta Valparaíso, ¿no? El transporte de la zona andina y el transporte y la línea de comunicación vial en la zona oriental. Eso en términos de comunicación. Hemos inaugurado, por ejemplo, los presidentes hablaron de que se bajen las tarifas. Una manera como se ha logrado que bajen las tarifas aéreas entre Bogotá y Quito es justamente el hecho de que a partir de mayo empezó a operar la aerolínea de bandera y se abrió la ruta Quito-Bogotá-Quito. Hoy día esa ruta tiene pasajes tan convenientes que están a 545.000 pesos, ¿no? Entre Quito, Bogotá, Bogotá, Quito, Bogotá. Como si fuera un costo de un pasaje o... Bastante más barato que un pasaje a Cartagena o a... Sí. ¿No? 545.000 pesos, es decir, en estas festividades de Navidad y de fin de año, pues se pueden ir tranquilamente de vacaciones, pero hay que reservar porque la demanda ha sido bastante buena, justamente por eso, porque han bajado las tarifas en el momento en que se tendió otra línea de comunicación. Entonces hoy día TAME, la aerolínea de bandera nacional, que es la aerolínea nacional del Ecuador, está volando Bogotá, Quito, Bogotá. Eso también es un cumplimiento de lo que fue la promesa de los dos presidentes, claro, que o el pedido o la orden de los dos presidentes, que se lograse bajar las tarifas. Las otras aerolíneas también han bajado al ver la diferencia claro, las tarifas, ¿no? Las tarifas estaban el año pasado en 800.000, 900.000 o 1.200.000 pesos tranquilamente. Sí, sí. Hoy día están en 545.000 pesos a través de la línea de TAME. En la zona de Tulcán
Se está entre Tulcán y Nariño, hay un proyecto de explotación de energía geotérmica. Hoy día ya los estudios para la explotación geotérmica en esa zona a cargo del Ministerio de Recursos de Colombia ya están por finalizar, ¿no? Y eso seguramente el día 11 van a dar el informe completo, claro, a los presidentes de cómo está eso, porque también va a permitir una fuente de, va a permitir que se desarrolle una fuente de energía alternativa. Alternativa, sí. ¿No? En una zona binacional. De la misma manera, Ecuador se está convirtiendo cada vez de mejor manera en un destino turístico de los colombianos. Total, ¿no? Y con esos pasajes. Imagínense. Eso ha hecho que durante este año haya aumentado más o menos en 50.000 turistas el número de visitantes colombianos que ha estado en el Ecuador en relación con el año pasado. Este año 285.000, el año pasado alrededor de 235.000. Subió. Ecuador y Colombia constantemente intercambian impresiones y experiencias vividas. En este momento, ¿cuáles son los temas más importantes en la agenda bilateral? El tema más importante es el que tiene que ver con el convertir la frontera en una zona de paz. Para eso, por ejemplo, hay un trabajo conjunto de los ministros, de las ministras de Educación en este caso, que se han reunido para desarrollar una agenda que permita trabajar escuelas binacionales, un currículo binacional, con formación de profesores binacional, atención educativa al pueblo aguá. También con sentido binacional. El pueblo aguá queda en la zona sur de Colombia, por el departamento de Nariño, y también habita en la zona norte del Ecuador, las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Carchi. El día viernes 7 de diciembre se reúnen la ministra de Salud de Ecuador con el ministro de Salud de aquí de Colombia también para tejer esa agenda binacional que tiene que ver con el desarrollo de puestos de atención primaria, centros de atención primaria de salud, hospitales de referencia de carácter binacional y todo el proceso de combate epidemiológico en la zona de frontera. Por otro lado, en términos de seguridad, también se ha trabajado de manera conjunta, es decir, operaciones coordinadas entre policía, Fuerzas Armadas y unidades antisecuestros de Ecuador y de Colombia han permitido dar golpes a grupos irregulares y al mismo tiempo han permitido liberación de personas secuestradas. Las relaciones comerciales se han establecido positivamente. Después de esos años de crisis, actualmente la balanza comercial sigue inclinada hacia alguno de los dos estados o se ha logrado nivelar. La balanza comercial entre Ecuador y Colombia es deficitaria para el Ecuador. Es una balanza deficitaria en aproximadamente 1.000 millones de dólares. Es bastante alta porque es una balanza, digamos que de 2.500 millones de dólares más o menos y el déficit es 1.000. Entonces, en una balanza muy pequeña, eso significa un porcentaje muy alto de diferencia. No obstante, el desarrollo o la reinauguración de una oficina comercial aquí en Colombia ha permitido dinamizar nuevas líneas de negocio, ¿no? Por ejemplo, recientemente hubo una ronda de negocios en Medellín, en Cali, en Medellín, ahora el 27 y 28 de noviembre, y eso permitió pactar negocios por aproximadamente 10 millones de dólares de venta de exportadores ecuatorianos a compradores colombianos. Sí. Al mismo tiempo, hemos entrado en un proceso en el que
las compañías petroleras transportan el petróleo de la zona de Putumayo, en la zona de Orito, la zona de Puerto Asís, el Carmen, por el oleoducto ecuatoriano, ¿no? Entonces eso implica una venta de servicios. En fin, tenemos una balanza comercial, como digo, deficitaria por razones estructurales, viene de muchos años atrás, pero esperamos nosotros ir compensando esa balanza, por ejemplo, con la venta de servicios tipo turismo, ¿no? Tipo transporte de petróleo, y siendo complementarios en lo que serían los artículos que Colombia exportaría en sus TLCs, ¿no? O sea, nosotros tenemos artículos complementarios, por ejemplo, en la industria textil, ¿no? La visita del alcalde de Quito y de Lima a Bogotá surgió con el fin de impulsar la iniciativa de la Red de Ciudades Suramericanas junto con el alcalde mayor de Bogotá. ¿En qué consiste esta red de ciudades? Bueno, este es un esfuerzo de los alcaldes que quieren construir justamente en lo que sería UNASUR, ciudades que se piensen a sí mismas como espacios amables para sus ciudadanos, para sus ciudadanas, y que al mismo tiempo compartan las soluciones que le dan a sus propios problemas y que compartan también lo que sería la visión de ciudad, ¿no? Creo que quienes están promoviendo esta red de ciudades son justamente el alcalde, la alcaldesa de Lima, el alcalde de Quito, Augusto Barrera, y conjuntamente con el alcalde Petro, el Gustavo Petro de Bogotá. Su Excelencia, culturalmente las dos naciones son ricas y trabajan en la conservación del patrimonio de la región. Un ejemplo claro es el Capac Ñan. Cuéntenos de qué se trata ese comité de denominación. Bueno, el Capac Ñan es Ñan Camino Capac Principal en quichua. Es un camino de aproximadamente unos 6.000 kilómetros de extensión que abarcaba el antiguo Tahuantinsuyo. Por lo tanto, va más o menos desde el norte de Chile, pasa por la zona andina de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y el sur de Colombia. Desde hace muchos años los países se han puesto de acuerdo para tener un protocolo que determine cuáles son los tramos y los tramos de esa ruta que pueden ser reconocidos como el Capac Ñan, cuáles deben ser conservados, cuáles tienen valor patrimonial, etcétera, y de tal manera que ese camino pueda constituirse en un patrimonio de la humanidad. Y para eso los países, de manera conjunta con las comisiones UNESCO, han propuesto la candidatura. Justamente la última semana de noviembre hubo aquí una reunión de ministros de Cultura y de Patrimonio para tener un informe del estado de la situación, de tal forma que en enero del año 2013, del próximo año, la candidatura pueda finalmente ser declarada por UNESCO como un patrimonio de la humanidad, ¿no? El Capac Ñan. Pero a nosotros nos unen muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que recién llegado, o el año pasado, cuando estaba en mi primer año de gestiones, me cupo el honor de poder entregar unas piedras de Villa de Leyva, unos fósiles de Villa de Leyva, que fueron capturados a unos turistas europeos en Galápagos, ¿no? Entonces se capturaron, se vieron que pertenecían más o menos a la zona de Villa de Leyva y el Ministerio de Patrimonio del Ecuador los envió acá para entregarlos oficialmente al Estado colombiano. Esa es otra esfera de la cooperación entre Colombia y Ecuador, que es el cuidado de los bienes patrimoniales, ¿no? De qué manera hay un inventario de bienes patrimoniales entre los dos países que permiten
la vigilancia, porque muchas veces estos bienes son robados en los países, Sí. trasladados a otros, para luego venderlos a mercados mercados negros. Sí, sí. Más bien blancos porque son europeos los mercados. Ah, bueno, ¿no? sí. Finalmente, un tema importante en la agenda internacional, el medio ambiente y el cambio climático. Sí. Ecuador, ¿cómo trabaja junto con Colombia en esto? Recientemente se reunieron los ministros, la ex ministra de Ambiente del Ecuador con el ministro Gabriel Uribe de Ambiente de acá, justamente para acordar una agenda que tiene que ver con este monitoreo y cuidado de las aguas de la cuenca del río Mataje, que es nuestro río fronterizo, y al mismo tiempo creo que tenemos coincidencias en lo que son el cuidado ambiental en términos generales, ¿no? Colombia ha respaldado de alguna manera las tesis ecuatorianas de emisiones netas evitadas, ¿no? Que implican compensaciones a los países que no hagan emisiones de carbono, ¿no? Y dejando de explotar determinado nivel de recursos naturales. Nosotros hemos recibido una donación para el Yasuní ITT, que es el proyecto emblemático de lo que serían las emisiones netas evitadas, de parte del gobierno colombiano el año pasado, una donación de $100.000. Para nosotros es muy importante el Yasuní. Yasuní ITT es una reserva que tiene calculada alrededor de 10.000 millones de dólares en petróleo. Hasta hace unos años se calculaba en 7.500. Ahora se tiene un cálculo mayor. Pero en todo caso, lo que el Ecuador le ha dicho al mundo al respecto es: nosotros no vamos a explotar el Yasuní ITT, pero con eso le ahorraremos al mundo cerca de 490.000 toneladas de emisiones netas de carbono. Espero no estar diciendo una barbaridad con esa cifra, pero me parece que es esa. Pero al mismo tiempo, como que el mundo tiene que compensar al Ecuador por dejar de explotar esa riqueza. El primer donante de eso es el Ecuador, porque el Ecuador dice: si en 13 años nosotros logramos recolectar 3.500 millones de dólares en donaciones, no vamos a explotar el Yasuní. Es decir, nosotros ponemos las otras 5.000 o 6.000 millones de dólares, evitados de ganar con la explotación del Yasuní. Es decir, estamos básicamente en esto. Creo que tenemos la conciencia de que después de Río +20 hay necesidad de que los países que son los mayores emisores de carbono y que son los mayores contaminadores del mundo, pues asuman una responsabilidad al respecto. No somos ni Colombia ni Ecuador. Gracias a Dios. Bueno, señor embajador, yo me despido. Muchísimas gracias por haber estado en mi programa Opinión Mundial. Y estoy muy contenta porque además habló muchísimo de Ecuador. Como lo dije al principio del programa, habló bellezas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y espero pues que Ecuador sea su próximo destino turístico. Tiene que ser así. No he ido, pero tiene que ser así. Además, con esa tarifa de pasajes, uno tiene que ir a visitar Ecuador. Muy bien. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias. Y yo me despido de ustedes. Soy Diana García y nos vemos en un próximo programa aquí en Opinión Mundial.